camino al notario con su hijo, la hija de un hombre rico vio a su esposo con su amante. Al enterarse de lo que su padre le había dejado, Emily no tenía ganas de ir a la oficina del notario, especialmente teniendo que cuidar de William. Solo tenía 7 años, pero a pesar de su corta edad, ella seguía preocupada. «Mamá, ¿a dónde vamos? ¿A la tienda o al parque?», preguntó William durante el camino. «Me gustaría ir allí. Hay ardillas saltando, patos salvajes, cisnes». Emily sonrió. «No, cariño, vamos a la oficina del tío notario para reclamar la herencia del abuelo James. Bueno, de mi papá, es decir». «Oh, ya veo». «Bueno, no del todo, pero algo así», respondió William. «Mamá, ¿el abuelo James ya está en el cielo?», preguntó de nuevo William. Emily se encogió de hombros. «Creo que sí. Nunca hizo daño a nadie, ayudaba a pequeñas casas, animales sin hogar». William asintió con la cabeza en señal de acuerdo, pero continuó la conversación de todos modos. «¿Es por el abuelo que los perros sin hogar caminan con esas etiquetas amarillas?». «Sí, eso significa que el perro está vacunado y no representa una amenaza para las personas. Y no solo deambulan por la ciudad, caminan cerca del refugio». William soñaba con tener su propio perro algún día. Mientras tanto, Emily estaba preocupada por la inminente conversación con el notario. ¿Qué podría aprender allí, especialmente cuando su padre ya no estaba? Ese seguía siendo el tema más doloroso para ella. ¿Por qué tenía que lidiar con todos estos asuntos ahora, especialmente cuando siempre había soñado con una vida ligada a un salón de belleza o, en el peor de los casos, a un restaurante? Y allí estaba, dirigiendo una empresa de construcción, con muchas de sus complejidades aún siendo un misterio para ella. Por otro lado, no tenía opción. Tenía que asumir el papel, era un procedimiento necesario. Oh, y qué inoportuno resultó todo, una cosa tras otra, como si fuera una especie de maldición. Y luego estaba el divorcio con Oscar. Pero todo encajaba. Su esposo mostró su verdadera cara en el momento en que su padre falleció. Inmediatamente se juntó con su amante, abiertamente y sin vergüenza, algo que nunca se habría atrevido a hacer bajo la supervisión de James. Tenía miedo, y era comprensible. James Albertson era temido por muchos. Su carácter por sí solo era intimidante, y tenía un agudo sentido para los negocios. En caso de necesidad, podía manejar cualquier situación mejor que cualquier serpiente. Pero todo tiene su tiempo, y hace un mes, Emily y su madrastra Olivia recibieron la trágica noticia, un traicionero ataque al corazón provocado por el exceso de trabajo, viajes de negocios, negociaciones y viajes interminables, todo por el hogar, todo por la familia. Emily suspiró tristemente y cruzó la calle hacia donde se encontraba la oficina del notario. En tiempos mejores, podría haber usado un coche, pero en ese momento no tenía esa opción. Poco antes de la trágica partida de James Albertson, surgió un problema en su negocio anteriormente próspero. Por lo tanto, Emily tuvo que vender su coche personal para ayudar a su padre a pagar sus deudas, al menos en parte. Por supuesto, no se arrepentía de haber vendido el coche. Se puede vivir bastante bien sin él, y no era el principal problema. La voz de William sacó a Emily de sus pensamientos sombríos. «Mamá, mira, el coche de papá está estacionado, el rojo», dijo. Emily se sobresaltó y miró en la dirección que indicaba su hijo. Efectivamente, era el coche extranjero de Oscar. Nunca dudaba en gastar dinero en tales compras. Le encantaba vivir lujosamente, ¿y por qué debería avergonzarse? Solía tener miedo de su suegro, pero ahora estaba en problemas hasta el cuello. Ignorando el comentario de su hijo, Emily comenzó a subir las escaleras. William obedientemente siguió, aún sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Pero cuando Emily abrió la puerta de la oficina del notario, se quedó helada de asombro. Frente a ella, abrazando a otra chica de piernas largas, estaba Oscar. «Oh, aquí viene Emily», comentó él.
Sofía y yo hemos estado aquí durante siglos. A quien madruga, Dios le ayuda. Es fácil llegar temprano cuando no pagas la cuenta, replicó Emily, haciendo que Oscar bufara indignado. ¿Y de quién es esa cuenta? Tu padre también me dejó algo. Prácticamente viví con ustedes durante 5 años, respondió Oscar. Más bien lo soportaste, pero eso no viene al caso. Tu papá decidió agradecerme por aguantar a una arpía durante tantos años. Mi mamá no es una arpía y tú eres un traidor, exclamó William enojado, pisando fuerte. Oscar sonrió con desdén. Oh, el defensor está creciendo. Bueno, siempre dije que los niños del orfanato nunca se convierten en familia. Emily miró a su esposo con odio. ¿Quién te metió esas palabras en la boca? ¿No tienes a nadie más con quien hablar? William es mi hijo, punto. No me importan tus especulaciones. Bueno, eso es cosa tuya. Siempre digo lo que pienso, no como tú y tu papá, siempre jugando a ser espías, tramando planes. Y mira dónde te ha llevado, comentó Oscar con ironía mal disimulada. Su compañera se rió en acuerdo y miró a Emily con desdén. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi padre? Si no fuera por él, seguirías siendo un obrero en la construcción. ¿Quién te hizo capataz? ¿Quién te enseñó todo?, exclamó Emily. La situación en la oficina del notario estaba llegando a su punto de ebullición y la conversación amenazaba con convertirse en un escándalo en cualquier momento. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe y el notario anciano asumió el papel de árbitro. Bueno, amigos, dejen de discutir. Debo señalar que las oficinas notariales son el lugar menos adecuado para tales escenas, aunque entiendo el estado de ambas partes. Por lo tanto, para evitar más especulaciones innecesarias, diré todo de una vez. James Albertson ha dejado todos sus negocios y activos financieros a Oscar Barlow, el esposo de la fallecida Olivia Albertson. A Olivia le deja todos los bienes inmuebles, incluida la casa de la costa. Sorprendida por la inesperada noticia, Emily se quedó congelada en su lugar como si estuviera clavada al suelo. Obviamente, el notario experimentado lo dijo todo de una vez para evitar discordias familiares. ¿Qué? Todos los negocios y activos para él, para este sinvergüenza, ese mujeriego, exclamó Emily, con las mejillas enrojecidas por la emoción. Supongo que te refieres a ti misma, querida. Ahora no eres nadie más que mi Oscar, dijo suavemente la rica heredera. Oscar sonrió con desdén y miró desafiante a su futura ex-esposa. Técnicamente, aún no se habían divorciado, pero era solo cuestión de tiempo. La partida prematura de su padre impidió que Emily llevara a cabo sus planes. Quería divorciarse de Oscar hace medio año, pero siempre había algo que lo impedía, una cosa u otra. Ya no vivían juntos en ese momento, y todos sabían que nunca tendrían un matrimonio sólido. Y ahora Emily se enteró de que su amado padre había dejado todos sus ahorros a Oscar. Era impensable. ¿En qué estaba pensando el empresario fallecido? ¿Podría haber estado bajo algún tipo de hipnosis o, peor aún, coaccionado? Emily no tenía respuesta a esa pregunta. Emily Albertson, ¿por qué estás en silencio? Tú también tienes derecho a algo. Tu difunto padre no se olvidó de ti, interrumpió el notario. Emily levantó la vista y encontró la mirada del anciano. ¿Y qué me toca a mí? El notario ajustó sus gafas de montura gruesa en la nariz y respondió imparcialmente, heredas la casa de campo junto con el terreno adyacente y las dependencias. Una pausa tensa llenó la oficina. Parecía que incluso la secretaria se detuvo, dejando de teclear en el teclado. Inicialmente, Emily pensó que había oído mal y entendido mal las palabras del notario, pero cuando preguntó de nuevo, su ánimo cayó aún más. «Oh Dios, esto es lo que mi padre estaba pensando». William obedientemente siguió, aún sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Pero cuando Emily abrió la puerta de la oficina del notario, se quedó helada de asombro.
Frente a ella, abrazando a otra chica de piernas largas, estaba Oscar. «Oh, aquí viene Emily», comentó él. «Sophie y yo hemos estado aquí durante siglos. A quien madruga, Dios le ayuda». «Es fácil llegar temprano cuando no pagas la cuenta», replicó Emily, haciendo que Oscar bufara indignado. «¿Y de quién es esa cuenta?» «Tu padre también me dejó algo». «Prácticamente viví con ustedes durante 5 años», respondió Oscar. «Más bien lo soportaste, pero eso no viene al caso. Tu papá decidió agradecerme por aguantar a una arpía durante tantos años». «Mi mamá no es una arpía y tú eres un traidor», exclamó William enojado, pisando fuerte. Oscar sonrió con desdén. «Oh, el defensor está creciendo». Bueno, siempre dije que los niños del orfanato nunca se convierten en familia». Emily miró a su esposo con odio. «¿Quién te metió esas palabras en la boca? ¿No tienes a nadie más con quien hablar? William es mi hijo, punto. No me importan tus especulaciones». «Bueno, eso es cosa tuya. Siempre digo lo que pienso, no como tú y tu papá, siempre jugando a ser espías, tramando planes». «Y mira dónde te ha llevado», comentó Oscar con ironía mal disimulada. Su compañera se rió en acuerdo y miró a Emily con desdén. «¿Cómo te atreves a hablar así de mi padre? Si no fuera por él, seguirías siendo un obrero en la construcción». «¿Quién te hizo capataz?» «¿Quién te enseñó todo?», exclamó Emily. La situación en la oficina del notario estaba llegando a su punto de ebullición y la conversación amenazaba con convertirse en un escándalo en cualquier momento. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe y el notario anciano asumió el papel de árbitro. «Bueno, amigos, dejen de discutir. Debo señalar que las oficinas notariales son el lugar menos adecuado para tales escenas, aunque entiendo el estado de ambas partes. Por lo tanto, para evitar más especulaciones innecesarias, diré todo de una vez. James Albertson ha dejado todos sus negocios y activos financieros a Oscar Barlow, el esposo de la fallecida Olivia Albertson. A Olivia le deja todos los bienes inmuebles, incluida la casa de la costa». Sorprendida por la inesperada noticia, Emily se quedó congelada en su lugar como si estuviera clavada al suelo. Obviamente, el notario experimentado lo dijo todo de una vez para evitar discordias familiares. ¿Qué? ¿Todos los negocios y activos para él, para este sinvergüenza, ese mujeriego?, exclamó Emily, con las mejillas enrojecidas por la emoción. «Supongo que te refieres a ti misma, querida. Ahora no eres nadie más que mi Oscar», dijo suavemente la rica heredera. Oscar sonrió con desdén y miró desafiante a su futura ex-esposa. Técnicamente, aún no se habían divorciado, pero era solo cuestión de tiempo. La partida prematura de su padre impidió que Emily llevara a cabo sus planes. Quería divorciarse de Oscar hace medio año, pero siempre había algo que lo impedía, una cosa u otra. Ya no vivían juntos en ese momento, y todos sabían que nunca tendrían un matrimonio sólido. Y ahora Emily se enteró de que su amado padre había dejado todos sus ahorros a Oscar. Era impensable. ¿En qué estaba pensando el empresario fallecido? ¿Podría haber estado bajo algún tipo de hipnosis o, peor aún, coaccionado? Emily no tenía respuesta a esa pregunta. «Emily Albertson, ¿por qué estás en silencio? Tú también tienes derecho a algo». «Tu difunto padre no se olvidó de ti», interrumpió el notario. Emily levantó la vista y encontró la mirada del anciano. «¿Y qué me toca a mí?». El notario ajustó sus gafas de montura gruesa en la nariz y respondió imparcialmente: «Heredas la casa de campo junto con el terreno adyacente y las dependencias». Una pausa tensa llenó la oficina. Parecía que incluso la secretaria se detuvo, dejando de teclear en el teclado. Inicialmente, Emily pensó que había oído mal y entendido mal las palabras del notario, pero cuando preguntó de nuevo, su ánimo cayó aún más. «Oh Dios, esto es lo que mi padre estaba pensando». Cuando escribió su testamento, un torrente de pensamientos cruzó por la mente de la joven.
Sin saber a qué casa se refería, William se acercó más a su madre, luciendo angustiado ante todos los presentes. Bueno, Emily, ¿contenta con tu herencia? ¿Papá acertó o no? Oscar se burló. Acertó, Oscar, acertó justo en el blanco, replicó Emily con una voz temblorosa. Su ex marido sonrió con desprecio. Apuesto a que ni siquiera has visto la casa. Pero yo sí. Déjame decirte que no hay mucho que ver. La casa está a punto de derrumbarse, como un castillo de naipes. Un granero, un pozo en el patio, sueños, no herencias. Bueno, me alegra que te haya gustado. Emily respondió con una voz temblorosa, adiós. Tomó los documentos y las llaves del escritorio del notario y salió de la oficina con William. Una vez afuera, se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Todo está bien, ¿verdad? ¿O estás triste por esa casa?, preguntó ansiosamente el pequeño. Emily negó con la cabeza, desalentada. ¿Qué podía decirle a su hijo? ¿Que su abuelo los dejó sin herencia? Era difícil de creer incluso para ella misma, y mucho más para un niño pequeño. Emily estaba segura de que su padre le dejaría su propiedad a ella, pero le dio todos los bienes inmuebles a Olivia. ¿Cuánto tiempo había estado con él? ¿10 años? No es mucho tiempo, no importa cómo lo mires. Pero esperó su turno. ¿Y qué debía hacer con William? Vivir con su madrastra era algo que Emily no podía soportar, principalmente por Olivia misma, quien tomó una instantánea antipatía por su hijastra. Sin embargo, Emily nunca vio conflicto con esta belleza fatal. Si su padre la eligió, entonces sabía lo que estaba haciendo. Debió tener sus razones. Después de haber vivido en la casa de James durante aproximadamente un año, Olivia comenzó gradualmente a imponer sus reglas. Inicialmente, desalojó a Emily de la cocina, no permitiéndole cocinar. Lo siento, querida, pero estoy cansada de tu cocina. ¿Por qué pararse junto a la estufa durante horas cuando puedes pedir comida a domicilio de un restaurante?, decía Olivia, dejando claro a Emily que su presencia no era bienvenida. Emily miraba esperanzada a su padre, pero él fingía no darse cuenta y seguía concentrado en lo que hacía mejor, dirigir el negocio. Emily, por otro lado, gestionaba sus fundaciones benéficas y ayudaba a los necesitados. Recordaba mal el camino desde la oficina del notario. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba planeando? Nadie podía verlo excepto ella misma. William caminaba obedientemente a su lado, tratando de no molestar a su madre con preguntas. El inteligente niño entendía que algo extraño había sucedido esa mañana, algo que cambiaría sus vidas más allá del reconocimiento. Y cuando Emily abrió la puerta de la casa de sus padres, se sintió inquieta. La razón era que vio a un hombre desconocido en la sala de estar, de unos 50 años, con quien su madrastra se comportaba como una tortolita. Y solo había pasado un mes desde la partida de su padre. ¿Cómo podían comportarse sin vergüenza, cínicamente, sin ningún respeto por los sentimientos del fallecido? Al ver a Emily, Olivia apenas reprimió una sonrisa satisfecha. En algún momento, Emily incluso pensó que su madrastra sabía sobre el testamento. Por eso se comportaba de manera tan descarada y provocativa. Mirando a su alrededor, Emily pensó que probablemente estaban celebrando la herencia. Luego, dirigiéndose a William, dijo, cariño, nos vamos. Empaca tus cosas en tu mochila y yo empezaré a empacar las maletas. El niño miró a su madre con sorpresa. ¿Irnos? ¿Pero a dónde? Al campo, a donde el abuelo nos dejó la herencia. ¿Qué más se puede hacer?, respondió Emily con una voz temblorosa. William asintió con la cabeza en señal de acuerdo y luego corrió a su habitación a empacar. Emily, ¿te vas a algún lado?, preguntó Olivia con una voz ligeramente mareada. Sí, nos vamos. No queda nada para nosotros aquí, dijo Emily. Oh, debo ayudarte a llamar un taxi o algo, insistió la madrastra. No,
gracias. Soy tan tonta que no puedo llamar un taxi yo misma, respondió Emily con brusquedad. Les tomó alrededor de media hora empacar. Emily sentía que estaba actuando en contra de sí misma y de las circunstancias que la obligaban a ver la situación desde un ángulo completamente diferente. Después de todo, había pensado que su padre le dejaría el negocio y todos los activos financieros a ella. Eso es lo que todos hacen, dejan lo mejor a sus hijos y nietos. Pero aquí, todo salió completamente diferente. En lugar de ayudar a su propia hija, James Albertson entregó todo a su yerno problemático. O tal vez fue porque siempre quiso un hijo, vio a Oscar como un sucesor. Pero sería difícil encontrar un peor candidato para este papel. Apartando sus pensamientos sombríos, Emily tomó una maleta y se dirigió hacia la salida, donde un taxista anciano ya los esperaba en un coche amarillo llamativo. Emily le dio la dirección. Claro, por supuesto. Por favor, siéntense, me aseguraré de que todo esté en orden, se apresuró el conductor. Emily asintió y se sentó en el asiento trasero con William. Ella conocía aproximadamente la dirección del pueblo que necesitaba, no lejos de la ciudad, un río, un pequeño bosque y vastos campos donde se extendían las tierras de los agricultores locales. Con la cara pegada a la ventana, William observaba la carretera, exclamando cada vez que pasaba un camión enorme. La verdad es que el niño nunca había salido de los límites de la ciudad, así que su asombro era tan sincero que Emily no pudo evitar sonreír. ¿Y van al pueblo de manera permanente o solo de visita?, preguntó el taxista. Emily se encogió de hombros con incertidumbre. No lo sé. Veremos cómo va, tal vez de manera permanente, exclamó sorprendido el conductor. Oh, he estado allí muchas veces. No hay mejor lugar para relajarse. Hongos, pesca, y la tierra es tan fértil que cualquier cosa que plantes crecerá. Sí, no estamos realmente ligados a la tierra. En realidad, estudié para ser maestra, pero nunca trabajé un día en una escuela. Mi papá quería convertirme en una mujer de negocios, pero no funcionó, respondió Emily, sintiéndose avergonzada. Bueno, eso se puede arreglar. Donde hay voluntad, hay camino, dijo el conductor alentadoramente. Sí, nada está escrito en piedra. Veremos cuando lleguemos, concluyó Emily. La carretera se alejaba suavemente en la distancia como una cinta desplegándose al viento. Es bueno viajar. Llegaron al pueblo solo por la tarde. Los lugareños recibieron el taxi llamativo con cautela. Después de todo, el asentamiento era relativamente pequeño, y cada nuevo invitado era motivo de discusión y análisis detallado. Al ver las típicas casas bajas con techos inclinados y pequeñas ventanas, Emily se desanimó visiblemente. Después de todo, se había imaginado este asentamiento un poco diferente. Los perros ladraban, los gansos vagaban perezosamente por los patios, apresurándose a arrebatar comida y pasto de las gallinas. Después de dar al taxista el número de casa necesario, Emily se congeló de sorpresa. Resulta que Oscar no había mentido cuando dijo que la casa se veía vieja y deteriorada con los años sin reparación. «Mamá, ¿vamos a vivir aquí ahora?», preguntó William incrédulo. «Sí, cariño. No solo vivir, sino tal vez también trabajar». «Bueno, al menos yo», respondió Emily, sorprendiendo al taxista anciano. Si necesitas algo, házmelo saber. Te dejaré mi número, por si acaso, dijo el conductor, entregando un papel doblado de su libreta. Gracias, respondió Emily, y luego pagó la tarifa. Afortunadamente, el conductor la ayudó a llevar las pesadas maletas a la puerta. Está bien, he ayudado tanto como he podido. Cuídate, dijo. Adiós, tío taxista, vuelve. William llamó al hombre. Emily sonrió y estaba a punto de insertar la llave en la cerradura cuando la puerta se abrió por sí sola. Sorprendido, William saltó hacia atrás. «Mamá, ¿hay un fantasma viviendo allí?». Pero Emily no pudo responder a la pregunta de su hijo porque ella misma no sabía quién estaba al acecho en la semioscuridad del pasillo.
Hola, ¿quién está ahí? Salgan o llamaré a la policía, exclamó la mujer, tratando de inyectar la amenaza necesaria en su voz. La única respuesta fue un resuello apenas audible de un anciano, y luego una débil voz masculina dijo: «Oh, vamos, queridos». ¿Qué policía? Solo tenemos un agente para todo el distrito. Si lo llamas, tendrás que esperar hasta la tarde, o tal vez hasta la mañana siguiente. Es un poco impredecible. ¿Y tú quién eres, abuelo? El espíritu de la casa, preguntó William antes que su madre. El anciano se rió. Vamos, amigo. ¿Qué espíritu de la casa? Soy George Blair, el antiguo director de la escuela del pueblo, y ahora solo soy un pensionista no deseado que pasa sus días en esta casa. Emily se puso pálida. ¿Entonces qué pasa con la herencia? Esta es la casa de mi difunto padre, James Albertson. Tengo todos los documentos y las llaves, todo según la ley. George Blair finalmente salió de las sombras de la casa, revelándose como un hombre delgado de unos 80 años. ¿Cómo es esto? ¿James falleció y yo no sabía nada al respecto? Dios, qué triste. Era un buen hombre, amable y justo. Al ver lágrimas correr por las mejillas del hombre, Emily preguntó cautelosamente: ¿conocías a mi padre personalmente? George Blair negó con tristeza. Claro que sí. No solo lo conocía, sino que prácticamente lo crié. Le enseñé matemáticas en la escuela, luego álgebra y geometría. James siempre tuvo una mente brillante. Que descanse en paz. Y tú debes ser su hija. Emily se veía visiblemente avergonzada. Sí, George Blair, soy Emily y este es mi hijo William. La cara del anciano se iluminó. ¡Qué buen chico! Se nota que es un chip de la vieja escuela. Crecerá inteligente, tengo ojo para estas cosas. En los viejos tiempos, podía detectar las habilidades de un estudiante a primera vista. Gracias, lo apreciamos mucho, respondió Emily con reserva, sin querer discutir con el anciano que William no era su hijo biológico, sino adoptado. El tema era delicado y no quería discutirlo en presencia de un extraño. No te preocupes, Emily. Me iré de la casa hoy para no molestarte a ti y a William. James me permitió quedarme aquí una vez, pero supongo que he sobrepasado mi estadía. Es hora de seguir adelante, añadió George por alguna razón, y fue a empacar sus cosas. En ese momento, Emily sintió un agudo dolor de conciencia. No estaba bien dejar al hombre sin hogar cuando no tenía a dónde ir. Espera, George. No te vayas. Quédate con nosotros. Si mi papá quería que vivieras aquí, entonces que así sea. El anciano miró a Emily con escepticismo. Oh, vamos. ¿De verdad quieres decir que vivirás aquí como una familia? ¿Por qué cargar con un anciano como yo? Tengo mis propios problemas con los que lidiar, pero recibo una pensión decente, por cierto. Así que, si necesitas algo, puedo ayudar. Bueno, eso es genial. Si no te importa, entonces quédate para siempre. No conocemos a nadie en el pueblo, tú serás nuestro hombre, concluyó Emily con una sonrisa, evitando contacto la pregunta sobre su esposo. ¿Qué más podría decir? Aún no se había divorciado de su esposo infiel, quien además había malgastado la herencia de su padre. No, Emily no tenía quejas contra la ley, ¿y de dónde vendrían cuando todo estaba debidamente documentado? Gracias, Emily. Eres un alma amable. Me acogiste, no me dejaste vagar por el mundo. Mi nuera me echó de la casa después de que su hijo murió. No de inmediato, por supuesto, gradualmente. Primero me echó de mi habitación, luego me hizo mudarme a la sala de estar, luego a la cocina de verano, y desde allí el camino a la indigencia estaba abierto. ¡Qué vergüenza! Un exdirector de escuela. Incluso trabajé hasta el final de mi carrera, hasta que mi salud empezó a fallar, lamentó George Blair. Emily frunció el ceño. Emily y George continuaron su conversación. Emily preguntó:
¿Cómo puedes echar a una persona mayor de la casa? George respondió, podrías llamar a la policía, pero rápidamente se corrigió, diciendo, oh, lo siento, olvidé. O al alguacil local. Agitando la mano con desdén, George añadió, vamos, Emily. ¿Cuál es el sentido de eso ahora? He cambiado de opinión sobre muchas cosas últimamente, y no culpo a mi nuera. Dios la juzgará. Gracias por dejarme ver a mis nietos de vez en cuando. Continuó, ella quería ponerme en un hogar de ancianos, ya sabes, para gente como yo, personas mayores en general. Y me negué, no puedo vivir sin niños. Cada año, el 1 de septiembre, vengo y lloro. Miro y lloro. William, preocupado, preguntó, ¿por qué lloras, abuelo? ¿Te duele algo o no te gusta la escuela? George sonrió y se secó una lágrima, diciendo, oh, estoy llorando de alegría, nieto, por los niños que van a la escuela. Cuando veo los uniformes escolares, mi corazón se encoge. Querían cerrar nuestra escuela hace 5 años, diciendo que es muy vieja, pero luché para evitarlo. Incluso fui a la ciudad, escribí quejas y peticiones. Gracias al difunto James, él ayudó con el transporte y en general era un buen hombre. Emily miró al anciano con respeto y sugirió que entraran a la casa. Para su sorpresa, el interior estaba impecable, sin una mota de polvo, sin telarañas ni olor a humedad. Todo estaba limpio y ordenado, como si se hubiera preparado para una inspección. Emily no pudo evitar sentir envidia por la organización, comentando, un anciano y un orden tan perfecto. A William también le gustó la casa, que le parecía la morada de un amable mago de un cuento de hadas. Resultó que todo este tiempo, George Blair había estado viviendo en una pequeña habitación, dudando en ocupar toda la casa. Emily preguntó sobre las oportunidades de trabajo en la zona, y qué tal el trabajo aquí en general. ¿Puedes encontrar algo adecuado? George respondió, bueno, depende de lo que necesites, cuál es tu vocación, por así decirlo. Podrías trabajar en la oficina de correos o conseguir un trabajo en una granja como ordeñadora o en una granja avícola. Y si tu educación lo permite, ve a la escuela, Emily. Nos faltan maestros por esto. El nuevo director sigue hablando de cerrarla, como si no entendiera que no todos en la familia tienen transporte para llegar allí. Emily, sonriendo, respondió, la escuela, eso me queda bien. Es cierto, nunca he trabajado en mi campo, pero, ¿no fue un desperdicio estudiar tantos años en pedagogía? William exclamó con alegría, wow, mi mamá se convertirá en maestra. George asintió con aprobación, eso es algo. Creo que la escuela local estará muy contenta de tenerte. Emily moderó el entusiasmo, diciendo, bueno, eso aún está en el aire. Puede que ni siquiera me acepten, o puede que no pueda trabajar. ¿Quién sabe? La vida puede ser impredecible, después de todo. George sonrió y luego comenzó a poner la mesa para alimentar a los invitados que venían de camino. Había hervido papas y hecho una ensalada de pepinos y tomates poco antes de su llegada. Aunque no era nada lujoso, George comentó, por supuesto, no es nada elegante, pero cuando el estómago ruge de hambre, es justo lo que necesitas. Aquí, coman, todo de cosecha propia. Puede ser pequeño, pero es un proveedor. Cuido la tierra, la fertilizo con estiércol y compost en otoño. De esta manera, preparo mi comida para toda la semana. ¿Cuánto necesito? Un par de papas, un pepino, y esa es nuestra comida rústica. William, disfrutando de la comida, exclamó, oh, es delicioso, abuelo George. Puedes chuparte los dedos. El anciano sonrió. Come, come. Necesitas crecer y estás bastante delgado, aunque tu abuelo James era así también. Y luego, en la escuela secundaria, desarrolló su cuerpo, empezó a hacer deportes. Emily bajó los ojos nuevamente, avergonzada. No, ella consideraba a William como su propio hijo, punto. No había lugar para discusiones.
Ella tomó al pequeño del orfanato hace casi 7 años. La madre de William, por alguna razón, lo abandonó, y Emily había soñado durante mucho tiempo con tener un hijo. De hecho, los médicos le dieron su veredicto hace 3 años cuando, durante un examen, se descubrió que no podía tener hijos. Emily tuvo que tomar la decisión de adoptar al pequeño William casi sola, ya que no había esperanza de apoyo de Oscar. La situación se complicaba aún más por el hecho de que, al nacer, William tenía un nervio pinzado en la pierna, lo que podría haberlo dejado lisiado de por vida. Bueno, si realmente quieres llevártelo, no me opondré. Pero ¿por qué necesitas a un niño lisiado? No puedes tomar a alguien normal, dijo Oscar con desdén en aquel entonces. ¿No te da vergüenza decir eso? Todavía es tan pequeño. No tienes una pizca de compasión en tu corazón, dijo Emily con lágrimas en los ojos. ¿Compasión? ¿La tengo o no? Claro que la tengo, pero es solo compasión por mí mismo. ¿Quién me cuidará a mí, Correcto, nadie. Tú, por ejemplo, estás dispuesta a cuidar de un niño discapacitado en lugar de preocuparte por mí, replicó su esposo. Por supuesto, Emily sospechó de inmediato que no encontraría apoyo en sus ojos. ¿Pero qué es esto? Es impensable. ¿Y tú, pequeño, no puedes cuidarte a ti mismo? Esto es un niño, ¿sabes? Necesita ayuda. Tal vez incluso se necesite una cirugía correctiva, exclamó Emily. Bueno, si lo necesitas, entonces encárgate tú. Tengo otras cosas que hacer, declaró Oscar, cerrando la puerta de un golpe. En honor a Emily, hay que decir que llevó a cabo su plan. Obtuvo la tutela de William cuando tenía 3 meses. Más tarde, presentó al niño a uno de los mejores especialistas en cirugía ortopédica pediátrica, gracias a lo cual el pequeño finalmente pudo deshacerse de su dolencia. Durante todo este tiempo, Emily no le dijo a William que era adoptado. ¿Para qué molestarlo innecesariamente, especialmente cuando Emily lo amaba con todo su corazón y lo consideraba el más cercano, el más querido? El difunto James reaccionó a la decisión de su hija con moderación pero comprensión. Él también había soñado con tener un nieto y por lo tanto estaba feliz con el pequeño William como si fuera suyo. Oh, papá, papá, ¿por qué dejaste esta herencia a ese traidor? ¿Dónde estaban tus ojos?, pensó Emily con tristeza. Después de lavar los platos y limpiar la mesa, ni siquiera sospechaba que su infiel esposo Oscar estaba pensando en lo mismo en ese mismo momento. Entonces, todo salió genial, ¿eh? Bueno, el viejo me transfirió todo el negocio, preguntó Oscar con una sonrisa a su nueva amante, Sophie. La chica lo miró con sorpresa. Sí, podrías decir eso. Y sé honesto, ¿cómo lo lograste? Oscar sonrió misteriosamente. Oh, fue bastante simple. Lo compartí con el notario e intercepté el testamento de Albertson. Me lo dio él mismo. Básicamente, estaba a punto de morir. Debió haber confiado en mí, vio a su hijo en mí, y yo, no siendo tonto, aproveché la oportunidad al máximo. Falsifiqué el testamento y persuadí al notario. Los ojos de Sophie se abrieron con sorpresa. ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Y por qué accedió el notario? ¿No es esto un delito? Bueno, ¿cómo lo hice? Fue pan comido. El hijo de este notario tuvo un accidente de coche. Fue un caso de alto perfil. La investigación lo declaró culpable y logré conseguir las imágenes de la cámara del tablero. ¿Qué imágenes de la cámara del tablero? La chica no entendía. Oscar resopló con irritación. Oh, eres tan ingenua, Sophie. De la cámara del tablero del coche, que graba la carretera. Casi todos los conductores tienen una. Y tuve la suerte de encontrar a un testigo del accidente. Bueno, compré esa grabación y se la presenté al notario. ¿Y él estuvo de acuerdo? Sophie insistió. Bueno, por supuesto. ¿Qué más podía hacer? Después de todo,
esa grabación era la carta de triunfo en el caso contra su hijo. Mostró esta grabación en el tribunal, y todos los cargos contra el tipo fueron retirados inmediatamente. Y el verdadero culpable del accidente desapareció. Es claramente visible en el video, dijo Oscar, mirando a Sophie con una sonrisa. Es todavía una buena chica, hermosa, esbelta, del tipo que te calienta el corazón. ¿Qué planeas hacer después? Quiero decir con estos bienes de tu suegro, ella preguntó con cautela. Bueno, no lo sé aún. Lo más probable es que venda el negocio por un precio más alto y ponga el dinero en el banco para ganar intereses. Vaya, eres un verdadero genio, estratega y pensador, comentó Sophie orgullosamente. Bueno, ¿qué puedo decir? Oscar sonrió. En ese momento, se sentía como el dueño de la vida. Después de todo, manejó hábilmente a ese hombre rico, apareció en el momento justo y resolvió el tema de su testamento de manera radical, sin palabras y papeleos innecesarios. Al mismo tiempo, Oscar ni siquiera pensó en por qué su suegro confió en él en su lecho de muerte. ¿Realmente no había otra opción? Oscar atribuyó esto a los efectos de los analgésicos, sin los cuales el difunto no podía manejarse. A pesar de dormir muy mal en un lugar nuevo, después del desayuno Emily decidió visitar la escuela local para hablar sobre trabajo. Por supuesto, Emily entendía que era verano afuera, y que solo podría ser inscrita en el personal a lo mejor en septiembre. Pero por otro lado, tener una conversación sobre este tema claramente no haría daño, y ella entendía eso mejor que nadie. El director de la escuela, Thomas Brown, estaba receloso de su visita, como si esperara algún truco. ¿Quién sabe por qué esta mujer de la ciudad decidió integrarse en su equipo? Tal vez con el propósito de inspección. ¿Les encanta hacer eso, o les encanta? Thomas Brown no quería perder su puesto. Después de todo, él era el jefe, y en el pueblo, era prácticamente rey y dios. Todos querían saludarte cuando te veían. Después de revisar los documentos, el director reflexionó. Por un lado, podría rechazar fácilmente a Emily, encontrar una razón no sería un problema. Por otro lado, temía que al hacerlo, se hiciera un enemigo potencial de ella. No, es mejor que trabaje bajo mi supervisión que difundir rumores cuando regrese a la ciudad, y luego podrían enviar una inspección y descubrir que los fondos para las reparaciones de la escuela se están mal utilizando, pensó Thomas Brown y dijo inmediatamente, dirigiéndose a Emily. Bueno, tu diploma y educación no me dejan ninguna duda de que encajarás bien en nuestro equipo bien coordinado. Y para ayudarte a familiarizarte, te sugiero que trabajes, por así decirlo, con un contingente especial. ¿Qué contingente especial? Emily se sorprendió. Bueno, tenemos a un chico aquí, Oliver Carroll. Está repitiendo el segundo grado debido a su bajo rendimiento. Oliver vive con su padre, un usuario de silla de ruedas, no tiene piernas. Fue un accidente de coche lo que lo causó. Solía ser conductor de tractor y ahora su esposa lo dejó. Así que Michael está lidiando con todo solo. Por supuesto, todo el pueblo ayuda tanto como podemos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Emily no captó la indirecta. Thomas Brown hizo una mueca. Me gustaría que pasaras algunas lecciones adicionales con Oliver, para que el próximo año escolar esté más preparado. Ah, ¿es eso lo que quieres decir? Bueno, eso es fácil. Estoy bien con eso. Cuando estés listo, podemos empezar de inmediato, Emily suspiró de alivio. Eso es genial. Creo que no hay necesidad de retrasar esto. Empecemos hoy. Informaré al padre de Oliver, y puedes esperar en la sala 7. Vendrá rápido, vive cerca. Emily se encogió de hombros y, estando de acuerdo con la sugerencia del director, se fue al pasillo. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho. Pronto, un estudiante sin aliento irrumpió en la sala con un montón de cuadernos en sus manos. Hola, ¿puedo? ¿Es aquí donde tienen lugar las lecciones adicionales para los de segundo grado? Sí, Oliver,
pero no para los de segundo grado. Para aquellos que están atrasados en sus estudios, eso sería más preciso. Me llamo Emily. Empecemos la lección ahora mismo. Muéstrame dónde te quedaste, o mejor dicho, antes de que te fueras de vacaciones, Emily comenzó con un tono agradable y acogedor. Oliver asintió en señal de acuerdo y mostró de inmediato la página necesaria en el libro de texto. Observando cómo el niño resolvía problemas y respondía preguntas, Emily se sorprendió al pensar que no era tan tonto como el director de la escuela intentó retratarlo. Además, el conocimiento de Oliver estaba en un nivel promedio. Entonces, ¿por qué fue retenido un año más? ¿A quién molestaba este dulce y tranquilo niño? Decidida a averiguarlo por ella misma, Emily comenzó a hacer preguntas con cautela. Al principio, él simplemente se cerró y se negó rotundamente a hablar sobre ello. Pero luego, cuando Emily comenzó a hablar de sí misma y de su vida, se animó notablemente y se volvió más sincero. Mis compañeros de clase se burlan de mí. Dicen que mi papá es un pirata sin piernas, pero él no es un pirata. Mi papá es bueno, ¿sabes? Podría haber chocado con un coche, pero giró y cayó en una zanja con su tractor. Así es como perdió las piernas. Y yo tampoco creo que tu papá sea malo. Al contrario, si no te importa, puedo visitarlo después de nuestras lecciones. Mi hijo tiene aproximadamente tu edad y ahora está en casa con el abuelo George. Entonces, ¿qué dices? Amo le preguntó lo más suavemente posible. Está bien, pero a mi papá no le gustan los invitados. Pero probablemente te dejará entrar. Principalmente no le gusta el director. A menudo me meto en peleas, así que la gente viene a mi casa, el niño aceptó. Pero, ¿por qué peleas, Oliver? Eso no es bueno, y no trae ningún beneficio. Solo malas calificaciones y mal comportamiento. El niño hizo un puchero de ofensa. Estoy defendiendo a mi papá de los que se ríen de él. Es un buen carpintero, ¿sabes? Hace todo tipo de cajas, realmente interesantes. Un niño inteligente como tú simplemente no puede tener un mal padre, Emily sonrió. Después de realizar un total de 4 lecciones con Oliver, se sorprendió gratamente por su conocimiento. No, definitivamente no se quedará un año más y trabajará en su comportamiento, pensó en su camino a la casa de Oliver Carroll. Resulta que el niño vivía en una casa ubicada en el borde del pueblo. Se parecía mucho a la que Emily había mudado recientemente. Al ver a un joven en una silla de ruedas, se sorprendió notablemente y ralentizó su paso. ¿Qué, hijo, se metió en problemas otra vez? Michael preguntó con preocupación en su voz, acostumbrado a tal comportamiento de su hijo. No, papá. Esta es Emily Albertson, nuestra nueva maestra. Ella vino de la ciudad con su hijo, exclamó alegremente Oliver. Ah, bueno, entonces pasa. Acabo de hervir el agua, dijo el dueño de la casa, cambiando la ira por amabilidad. Emily sonrió y aceptó la oferta. La verdad es que no esperaba que el padre de Miska fuera tan amable y agradable. En la conversación, Michael fue notablemente educado y no intentó defender a su hijo ni vilipendiar a la administración de la escuela por dejarlo un año más. Aprovechando un momento, el hombre dijo en voz baja, es difícil para mí, Oliver. Todos se meten con él, cualquiera que quiera. Es comprensible por mi culpa. Se ríen de que no tengo piernas, pero es temporal. Estoy ahorrando para unas prótesis, las mejores, ya sabes, para poder sentirme humano de nuevo. Emily miró a Michael con simpatía. Lo entiendo, ¿cómo no podría? Y ayudaré a Oliver y hablaré con el director. Es incorrecto la forma en que se meten con él. En ese momento, Oliver regresó a la cocina para continuar su fiesta de té. Sin darse cuenta, Emily notó que Michael era muy amable, un buen hombre. No buscaba compasión ni concesiones, no como Oscar, un idiota mimado que solo piensa en sí mismo. Emily se sorprendió pensando en eso.
Mako le contó sobre su vida pasada cuando era conductor de tractores y era considerado una de las personas más útiles del pueblo. Un pueblo no puede prescindir de un tractor. Cuando nieva mucho, no puedes despejarte solo con una pala, dijo el hombre con un brillo característico en sus ojos. Emily se quedó un rato más y luego comenzó a recoger sus cosas para irse a casa. En ese momento, el teléfono en el bolsillo de la joven maestra vibró, indicando una llamada entrante. Al ver el nombre del llamante en la pantalla, Emily frunció el ceño. Era Oscar. ¿Qué quiere? Me extraña y decidió llamar, pensó Emily y decidió no contestar. ¿De qué hablarían exactamente? ¿Discutir nuevamente sobre las noticias de la herencia? Todo estaba claro allí. Oscar ya la había superado en ese sentido. Bueno, que disfrute su momento de gloria y riqueza. Tiene derecho a ello, el derecho del ganador. Para sorpresa de Emily, Oscar no se conformó con una sola llamada y repitió la llamada varias veces. Tal vez deberías contestar. ¿Y si es algo importante?, preguntó Mako, pero Emily solo negó con la cabeza. No, no quiero. Es mi exmarido, aunque todavía no nos hemos divorciado. Mako dijo con simpatía y luego acompañó a la invitada hasta la puerta, maniobrando hábilmente las ruedas de su silla de ruedas. Intentaba parecer normal y no llamar la atención sobre su dolencia. Señor, la vida puede ser tan injusta. ¿Qué hizo él para merecer todo esto? Un buen tipo, y míralo, pensó Emily, despidiéndose de Michael y Oliver. Caminando por la calle hacia su casa, notó un coche rojo a lo lejos, uno que definitivamente había visto antes. No, esto no puede ser, pero es realmente él otra vez. Emily se acercó y se dio cuenta de que este coche definitivamente pertenecía a Oscar. Pero, ¿qué estaba haciendo aquí? La espalda de Emily se cubrió de sudor pegajoso. No quería encontrarse con su exmarido, incluso considerando que todavía estaban legalmente casados. Incluso desde lejos, Emily escuchó la voz distintiva de Oscar, que no podría confundir ni aunque lo intentara. Su exmarido estaba actuando provocativamente, gritando al niño que no era su hijo, quien había cometido el error de entrar en el patio. George Blair intentó defender al niño, pero, por supuesto, no podía enfrentarse a Oscar. El empresario estaba furioso, y Emily se dio cuenta de inmediato. Apenas abrió la puerta, se encontró cara a cara con su enfurecido marido. Ah, aquí viene Emily, justo lo que necesitaba. Tú eres la que necesito, y a quien quiera que pregunte, nadie sabe nada. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Y por qué viniste aquí en absoluto?, exclamó Emily. Oscar sonrió con desdén. Ja, ¿y aún preguntas? ¿Sabes que tu padre me engañó? Emily palideció. ¿Cómo te engañó? ¿De qué estás hablando, Oscar? ¿Has perdido completamente la cabeza? Tú eres el que heredó todo del testamento, y yo no recibí nada. ¿Lo has olvidado? No, querida, no lo he olvidado. Pero tu viejo siempre supo cómo hacer varios trucos. Todo un mago, ¿eh? Planeó todo con antelación, así que poco antes de irse, vació las cuentas de la empresa. Y también, su negocio está al borde de la bancarrota. ¿Y qué me dices? ¿No sabías de esto?, gruñó Oscar. Los ojos de Emily mostraban una genuina perplejidad. Claro que no, ¿y pensaste lo contrario? Oscar negó con la cabeza tristemente. Todos ustedes mienten igual que su viejo. Eran todos unos mentirosos. ¿Puedes imaginarte inventar algo así? Me superó en todo lo que pudo. Recuerda, no dejaré pasar esto. Y si no devuelves el dinero que tu padre escondió en cuentas secretas, lo lamentarás. ¿Me estás amenazando? ¿Cuál es mi culpa aquí? Es la primera vez que escucho esto de ti, dijo Emily con lágrimas en los ojos, pero Oscar no estaba convencido. Al contrario, se comportó como si Emily ya supiera lo que su padre había planeado. Después de una pausa dramática, Oscar dijo algo que la incomodó.
Si no encuentras el dinero, échate la culpa a ti misma, ¿entendido? Me aseguraré de que William termine en un hogar para niños y perderás tus derechos parentales. Sí, y no me mires así. Todo sucederá como lo dije. En ese momento, George Blair, quien había estado parado tranquilamente al margen hasta entonces, intervino en la conversación. No creo que hayas elegido la táctica correcta, joven. Amenazar a una mujer, especialmente a una madre joven, es impensable. Los labios de Oscar se curvaron en una sonrisa. ¿Y quién es este viejo, tu defensor, verdad? Bueno, no hay nada que decir. De todos modos, no sirve para nada, Emily. Busca el dinero, y si no lo encuentras, William irá directamente al refugio. No quiero ir al hogar de niños, papá. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué estás lastimando a mamá?, exclamó William indignado. ¿Qué clase de padre soy para ti? ¿De qué estás hablando? Tenemos algo en común, replicó Oscar y se dirigió hacia su coche, donde, como resultó, estaba sentada su amante Sophie. Emily, por otro lado, estaba tan conmocionada por la confesión de su exmarido que no pudo pronunciar una palabra. Lágrimas amargas corrían por sus mejillas, y sus manos temblaban como si estuviera en un estado de choque nervioso severo. No te lo tomes tan a pecho, Emily. Está mintiendo descaradamente como siempre. No tiene las agallas para hacer algo así. Es solo un pequeño cobarde. He visto a esos tipos en mi tiempo. Solo pueden amenazar, especialmente a las mujeres, comentó George Blair en un susurro. Gracias por tu apoyo. Significa mucho para mí, balbuceó Emily, pero el anciano solo agitó su mano. Oh, vamos, no lo menciones. Y si ese bruto vuelve a aparecer, le daré un buen golpe con un palo. Habiéndose calmado un poco, Emily miró la situación con una luz completamente diferente. Parecía que su difunto padre había dejado a Oscar un negocio en quiebra sin ningún apoyo financiero. Pero entonces, ¿a dónde fue a parar el dinero de sus cuentas? En esencia, Oscar heredó una empresa en bancarrota con un montón de deudas y problemas. Emily, por supuesto, sabía que su padre sabía cómo llevar un negocio de tal manera que la ventaja siempre permaneciera de su lado. Pero a este extremo, estaba más allá de su comprensión. Un esquema tan hábilmente elaborada. Sí, James Albertson había hecho lo imposible. Sin embargo, a Emily misma le era indiferente esto. Después de todo, no tenía idea de dónde se guardaba realmente el dinero de su padre, y simplemente no había personas que pudieran dar una respuesta clara. Pero, ¿cómo fue tu primer día en el trabajo, Emily?, preguntó George Blair desde el otro lado de la mesa. Emily sonrió. Creo que fue bien. Conocí a Oliver Carroll y a su papá Michael, el que solía trabajar como conductor de tractor. La cara de George Blair se iluminó instantáneamente. Lo conozco, buen tipo. Es una lástima que la vida no haya sido justa con él. Básicamente se convirtió en una víctima de las circunstancias. Si no hubiera girado el volante esa vez, no hubiera salvado el coche, probablemente habría sufrido menos lesiones. Emily dijo tristemente, la verdad es que sentía mucha pena por Mako, quien había terminado en una situación tan difícil. Pero, ¿qué podía hacer en el gran esquema de las cosas? Nada, excepto ayudar a Oliver con sus estudios para que el chico pudiera prepararse adecuadamente para el 1 de septiembre. Pensar en Oliver calentaba su corazón notablemente. Un chico tan amable e inteligente. Solo con mirarlo, su alma se regocijaba. Y el director también era bueno. Había inscrito a Oliver para el 2º año. No, no sería así. Oh, si tan solo Emily supiera que en ese mismo momento, el director estaba pensando lo mismo. Thomas Brown había estado en este campo durante años y, por lo tanto, temía cualquier cosa que pudiera dañarlo indirectamente. Le tenía más miedo a cualquier inspección que pudiera llevar a que le dieran una casa de campo, cuya construcción utilizó parte de los materiales asignados para las reparaciones de la escuela.
La verdad sea dicha, Thomas Blair estaba bastante contento con la idea de que la escuela se disolvería en un futuro cercano y que sería transferido a otra institución educativa. No le importaba en absoluto cómo llegaría Oliver Carroll allí, considerando que su padre no tenía su propio coche. Pero Oscar enfrentaba problemas reales. El difunto James Albertson lo atrapó astutamente cuando le pidió a su yerno que pasara la lana al notario. El experimentado hombre de negocios notó inmediatamente un brillo misterioso en sus ojos y decidió arriesgarse. Como resultado, Oscar se encontró cargado de problemas que nunca había sospechado antes. Los acreedores del difunto exigían el reembolso de la deuda y los competidores estaban listos para hacerse cargo de la empresa por casi nada. Oscar era el chivo expiatorio en el sentido más verdadero de la palabra. Ahora, después de heredar todos los hilos que lo llevaban a él, no podía cambiar la situación, ya que él mismo había falsificado el testamento con la esperanza de apropiarse de los bienes del empresario fallecido. Pero en realidad, todo resultó ser bastante diferente. Las cuentas de la empresa estaban vacías como un queso suizo y todo lo que los empleados de la empresa podían hacer era levantar las manos impotentes. Fue entonces cuando Oscar se dio cuenta de que había caído en una verdadera trampa, una de la que no podía escapar solo. Naturalmente, no tenía la intención de solicitar privar a Emily de sus derechos parentales. ¿Y cuál era el punto si ella probablemente no sabía nada sobre el paradero del dinero? Pasaron 3 días durante los cuales Emily trabajó con Oliver Extra y visitó a su padre. Con la llegada de Emily, Michael se animó visiblemente. Chispas de alegría brillaban en sus ojos. Era como si estuviera saliendo de un estupor, comenzando a bromear y sonreír. Para deleite de Emily, los cambios no solo afectaron a Michael sino también a su hijo. Gradualmente, Oliver se transformó de un patito feo en un hermoso cisne que ya no tenía miedo de las circunstancias y los problemas de la vida. Quizás lo que al chico le faltaba era exactamente eso, confianza en sí mismo y apoyo. Creo en ti. No prestes atención a tus compañeros de clase. Pronto te envidiarán y te considerarán un líder. Solo no te rindas, sigue estudiando y también, por favor, sé más moderado y no te apresures a usar tus puños, dijo Emily sinceramente durante el descanso entre clases. Haré lo mejor que pueda, aunque no estoy seguro de cuánto avanzaré, pero aguantaré, respondió modestamente el chico. Al ver que la nueva profesora no representaba una amenaza para él, el director de la escuela se relajó visiblemente. Ahora ya no tenía miedo de las inspecciones y podía continuar construyendo su casa de campo con vista al bosque y al lago. Mientras tanto, Oscar, luchando contra la avalancha de problemas que le habían caído encima, dejó a Emily sola por un tiempo, lo que la alivió enormemente. Un día, al regresar a casa del trabajo, notó un SUV negro estacionado junto a la puerta. ¿Ha vuelto Oscar otra vez? ¿Y por qué en un coche diferente? ¿De dónde sacó el dinero para tales compras? Vendió la empresa de su padre en una subasta, pensó Emily. Pero cuando la joven profesora se acercó más, un hombre de cabello gris en sus 50 años con la apariencia de un empleado de oficina salió a su encuentro. ¿Emily Albertson?, preguntó el desconocido. Sí, soy yo. ¿Qué puedo hacer por usted? El hombre sonrió e inmediatamente cambió a un tono de conversación informal. Soy el abogado de su difunto padre, James Albertson. El hecho es que él me instruyó personalmente para entregarle los detalles de la cuenta donde se guarda el dinero. Las cuentas son completamente transparentes y las autoridades fiscales no tendrán ningún reclamo contra ellas. El dinero está destinado únicamente para usted y no tiene nada que ver con su esposo. Ex esposo, corrigió Emily al invitado en voz baja. Bueno, sí, precisamente ex esposo. No me importa tal redacción y también tengo que entregarte un sobre. No sé qué hay en él, pero tu padre me lo entregó poco antes de su muerte. James Albertson mismo programó la fecha de nuestra reunión contigo, ni un día antes ni un día después, concluyó el empleado de oficina con manos temblorosas. Emily tomó el paquete de documentos comerciales con los detalles de la cuenta bancaria. Luego,
puso el sobre en el bolsillo lateral de su blusa para abrirlo más tarde. Habiendo completado su misión, el hombre se despidió cortésmente y se subió a su coche. Emily, con piernas temblorosas, se acercó al banco, se inclinó hacia un lado y abrió el sobre. Dentro había una carta de su padre que comenzaba con las siguientes palabras: mi querida hijita, si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy vivo. Me disculpo de antemano por todo el circo con el testamento, pero no tenía otra opción. Tenía que exponer a tu esposo Oscar. Al entregarle mi testamento, estoy 99% seguro de que intentará falsificarlo y convertir la situación a su favor. Afortunadamente, me ocupé de eso y Oscar no obtendrá nada. Le pasé un negocio en quiebra que solo traerá problemas y le hará darse cuenta del error que cometió al traicionarte. En cuanto a ti, te dejo ahorros con los que muchos solo pueden soñar. Úsalos sabiamente para tu propio bien y para el bien de nuestro nieto William. Tu papá, James. Sentada en el banco, Emily volvió a leer la carta una y otra vez. Oh Dios, ¿es todo esto verdad?, sollozó mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Encontró una fotografía al fondo del sobre que la mostraba a ella de niña, con un vestido ligero con margaritas y sandalias en los pies descalzos. Mamá, ¿por qué lloras? ¿Ocurrió algo? ¿Papá te hizo daño otra vez?, preguntó su hijo acercándose por detrás con preocupación. Emily se volvió, una dulce sonrisa jugando en sus labios. No, William, todo está bien. Ya no seremos pobres y podremos hacer todo para tener éxito. ¡Wow! ¿Podemos construir una tienda aquí como la de la ciudad? Y definitivamente un parque infantil y un parque acuático, exclamó el niño felizmente. Claro que sí, solo necesitamos esperar un poco, respondió Emily. Desde ese día, sus vidas realmente cambiaron. En primer lugar, Emily destinó parte de los fondos para reparar la escuela del pueblo, lo que disgustó enormemente a su director. Gracias a la intervención de Emily, todas las maquinaciones de Thomas Brown fueron expuestas, quien solo pensaba en su propio beneficio. Al enterarse de que la escuela tendría una segunda oportunidad, George Blair no pudo contener las lágrimas. Abrazando a Emily, el anciano lloró y agradeció al destino por haberla traído, la hija del difunto James. Emily tampoco se olvidó de Mako, quien recibió una invitación a uno de los mejores centros protésicos para elegir el modelo necesario. Emily, muchas gracias. No sé ni cómo agradecerte, dijo el hombre con dificultad, conteniendo su emoción. Ella sonrió y miró a Oliver, quien miraba por la ventana como diciendo quién tenía razón. Así es, yo y nadie más. Oliver le devolvió la sonrisa y salió corriendo a la calle para abrazar a su querida profesora. Las lágrimas llenaron los ojos de Emily mientras el pequeño expresaba su gratitud. Dado que Thomas Brown fue despedido inmediatamente después de que se expusieron sus maquinaciones, era lógico cuestionar quién sería el nuevo director. Aquí, los aldeanos eran unánimes en su opinión, solo Emily, nadie más. Pero no, ¿cómo puede ser? No tengo experiencia en absoluto. Acabo de ser contratada, murmuró avergonzada. Pero George Blair fue más que insistente. Acepta, Emily. No seas terca, no encontraremos un mejor director. Eres simplemente perfecta para este trabajo y la gente confía en ti. Emily sonrió tímidamente, luego agradeció a todos los presentes por su confianza. «Wow, mi mamá es ahora la directora de la escuela», exclamó William alegremente, pero Emily lo reprendió de inmediato. «No te emociones demasiado, amigo. No te voy a dar ningún trato especial. No cuentes con ello. Te pediré los materiales igual que a los demás. El conocimiento es luz, ¿sabes? Ah, no es conocimiento, es oscuridad por todas partes, bromeó William con una sonrisa. Emily se dio la vuelta y vio instantáneamente a Michael sosteniendo la mano de su hijo. Él estaba de pie, y no solo de pie, sino que también podía moverse, caminando con un bastón. Emily casi se sintió abrumada por la sorpresa. ¿Podría Michael haberse recuperado tan rápido?
Todo esto le parecía irreal. Aproximadamente 3 meses después de estos eventos, Emily y Michael se casaron. Para los estándares locales, fue bastante modesto, pero los recién casados no necesitaban más. Lo más importante era que pudieron encontrarse el uno al otro en un pueblo sin pretensiones donde tales milagros ocurrían muy raramente. En cuanto a Oscar, solo se sabía que finalmente se había arruinado y había perdido todo lo que robó de su difunto suegro. Como resultó, Emily pagó las deudas de la empresa y compró una participación mayoritaria en la subasta casi por nada. Para ese momento, ya estaban divorciados y Oscar no obtuvo nada de este trato. Sin nada, descendió rápidamente, vendiendo su coche y la mayoría de sus pertenencias personales junto con sus joyas. La madrastra Olivia tampoco obtuvo nada bueno después de que su marido se fue. Todo fue culpa de su amante, quien limpió completamente a la desafortunada belleza. En la escuela del pueblo, hicieron una reparación tan buena que ahora el aula estaba abarrotada de estudiantes. Después de todo, los estudiantes venían de todas las aldeas circundantes, para lo cual Emily incluso tuvo que enviar su propio autobús escolar por la ruta. George Blair estaba increíblemente feliz por esto porque había dedicado la mayor parte de su vida a trabajar en esta escuela. Al ver a los niños apresurándose a la escuela con sus mochilas, agradeció a Emily y a Michael por darle una segunda vida al pueblo. 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 Al pueblo.